El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Cómo Petro está terminando su mandato con una popularidad alta e inusual en Colombia. En Venezuela, cientos de detenidos toman el control de una cárcel y denuncian torturas. Paz anuncia que reducirá su salario y el de sus ministros en un 50% en medio de conflictos. Indignación, miedo y clamor por justicia tras la masacre de 20 personas en Honduras. Claudia Sheinbaum dice que no hay imputaciones contra funcionarios mexicanos citados por la Fiscalía. 7 muertos y 4 heridos en varios tiroteos en Puerto Rico. Mandani responde con dureza a comentarios insensibles de Jeff Bezos sobre profesores de Nueva York. Trump afirma que las negociaciones con Irán avanzan favorablemente. Aquí están las noticias. Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que las negociaciones de paz con Irán avanzan favorablemente después de que ambas partes acercaran posturas durante el fin de semana para cerrar un acuerdo que permita desbloquear el estrecho de Hormuz. Las negociaciones con la República Islámica de Irán avanzan favorablemente. Solo habrá un gran acuerdo para todos o no habrá ningún acuerdo en absoluto, declaró el mandatario en su red social Truth Social. Trump advirtió de que si las negociaciones fracasan, Estados Unidos retomará las ofensivas militares contra Teherán, más grande y fuerte que nunca, pero subrayó que nadie quiere eso. En el mismo mensaje, el republicano opinó que como parte de un acuerdo con Irán, varios países de Oriente Medio deberían además adherirse a los acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel, especialmente Arabia Saudí y Qatar. Estados Unidos e Irán han intensificado los contactos en los últimos días y afinan los detalles de un acuerdo que permitiría reabrir el estrecho de Hormuz, clave para el comercio mundial de crudo, y que establecería una tregua de 60 días para negociar un pacto nuclear. El jefe negociador iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, y el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, se encuentran en Qatar para tratar acuerdos de paz con Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita oficial en la India, afirmó que Washington está a la espera de una respuesta oficial de la República Islámica para poner fin al memorándum de entendimiento que están trabajando. La Casa Blanca sugiere desde el pasado viernes que un acuerdo con Irán es inminente, pero Trump rebajó expectativas el día domingo al revelar que ha ordenado a su equipo negociador que no se apresure y que busque el mejor acuerdo posible. Nueva York. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, respondió con ironía a las afirmaciones de Jeff Bezos de que duplicar sus contribuciones fiscales no ayudaría a esa maestra de Queens. El multimillonario desató la polémica al sugerir que duplicar sus contribuciones fiscales no supondrá una diferencia significativa para la sociedad. En una entrevista con Andrew Ross Sorkin de CNBC, Bezos respondió a las afirmaciones de la senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, de que los ultrarricos pagan tasas impositivas efectivas más bajas que las del promedio estadounidense. Pago miles de millones de dólares en impuestos, respondió Bezos. Si la gente quiere que pague miles de millones más, entonces hablemos de eso. Pero no finjan que eso va a solucionar el problema. Podrían duplicar los impuestos que pago y aún así no ayudaría a esa maestra de Queens, se los aseguro. Mamdani cuestionó las afirmaciones de Bezos. Conozco a algunos maestros en Queens que discreparían, escribió el miércoles en X. Varios usuarios de X respondieron a Mamdani expresando su acuerdo con su opinión. La gente ni siquiera puede imaginar lo desconectados que están los multimillonarios de la realidad. $10,000 es una cantidad que cambia la vida de la mayoría de la gente del país, respondió un usuario de X. Conozco varias políticas de atención médica universal
que discreparían plenamente, escribió un segundo usuario en X. Los adinerados propietarios de segundas residencias deberían pagar lo que le corresponde. Los maestros construyen el futuro, los multimillonarios pueden contribuir, dijo un tercer usuario en X, haciendo referencia al plan de Mamdani de aumentar los impuestos a los propietarios de inmuebles con segundas residencias. Sin embargo, algunos usuarios de X expresaron su frustración con la respuesta de Mamdani. No tienes ni idea de cómo son las aulas de Nueva York después del COVID. Las escuelas de Nueva York no necesitan más dinero, necesitan erradicar la ideología y reinstaurar la educación y las consecuencias, escribió un usuario de X. Washington. La administración Trump está trasladando un número récord de abogados del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos a las fiscalías federales para trabajar en casos de revocación de nacionalidad. Axios fue el primero en informar la noticia, citando a 4 exfuncionarios de la agencia. El Departamento de Justicia ha estado intensificando sus planes para revocar la ciudadanía de los inmigrantes que han cometido delitos o representen un riesgo para la seguridad nacional durante el último año. Un funcionario de la agencia declaró a Axios que los abogados estaban siendo obligados a ofrecer como voluntarios para trasladarse al Departamento de Justicia. Afirman que los abogados no necesitan necesariamente experiencia en el manejo de casos de desnaturalización, sino simplemente contar con una licencia de abogado vigente. El portavoz de la UCIS, Sad Kaller, dijo: nos enorgullece apoyar este esfuerzo crucial proporcionando el Departamento de Justicia un equipo de nuestros abogados de inmigración más capacitados. El gobierno de Estados Unidos puede retirar la ciudadanía a un inmigrante naturalizado si es condenado penalmente por fraude en la naturalización o si el gobierno demuestra mediante un proceso civil que obtuvo la ciudadanía ilegalmente, mediante fraude o que tergiversó o ocultó información en su solicitud. Según un informe del The New York Times de abril, funcionarios del Departamento de Justicia han preseleccionado a unas 385 personas para cargos de revocación de su nacionalidad. Durante años, los esfuerzos del gobierno para revocar la ciudadanía se centraron principalmente en presuntos criminales de guerra que mintieron en sus documentos de inmigración, sobre todo ex-nazis. El Departamento de Justicia presentó poco más de 300 casos en total entre 1990 y 2017. Una iniciativa que comenzó bajo la administración de Obama, llamada Operación Janus, amplió esos esfuerzos al intentar identificar a las personas que habían utilizado diferentes identidades para obtener tarjeta de residencia y la ciudadanía después de haber recibido órdenes de deportación. En 2016, un organismo de control interno informó que 315.000 registros antiguos de huellas dactilares de inmigrantes deportados o con antecedentes penales se habían subido a la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional, utilizado para verificar la identidad de los inmigrantes. El mismo informe reveló que más de 800 inmigrantes habían sido deportados bajo una identidad, pero se habían convertido en ciudadanos estadounidenses bajo otra. San Juan de Puerto Rico. 7 personas murieron y 4 resultaron heridas en 3 tiroteos registrados en las últimas horas en Puerto Rico, donde este año ha aumentado el número de muertes violentas respecto al 2025. El caso más grave fue un asesinato múltiple ocurrido cerca de la medianoche del domingo al lunes frente al negocio La Taberna de Bozo, ubicado en el municipio de Loíza, en el norte de la isla. En ese lugar 3 hombres de 52, 45 y 29 años, todos ellos con expediente criminal previo, fueron ultimados a disparos, según informó la policía. Además, un hombre y una mujer resultaron heridos de bala y fueron transportadas en ambulancia a un hospital del área. Otra balacera se saldó con 2 muertos y 2 heridos en el estacionamiento de la farmacia Guayamal, localizada en la carretera PR1, en el municipio sureño de Juana Díaz. Uno de los occisos fue hallado en el estacionamiento y otro dentro de un vehículo. Tenían 18 y 27 años de edad. Los heridos, un hombre y una mujer, fueron trasladados a una institución hospitalaria del área metropolitana en condición crítica pero estable.
Por último, los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer fueron hallados este lunes en el interior de un vehículo en una urbanización del pueblo sureño de Guayama. Los cuerpos presentaban heridas de bala que les causaron la muerte en el lugar, en circunstancias que se encuentran bajo investigación. El número de muertes violentas en lo que va del año en Puerto Rico, que cuenta con una población de poco más de 3 millones de habitantes, asciende a 199,27 casos, más que en 2025. La mayoría de los asesinatos en la isla están vinculados con ajustes de cuentas entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no existe ninguna imputación contra los funcionarios y políticos llamados a comparecer ante la Fiscalía General de la República en investigaciones relacionadas con Chihuahua por presencia de agentes extranjeros y Sinaloa tras la acusación en Estados Unidos de los presuntos lazos con el narcotráfico de funcionarios estatales. No hay imputación, por lo que nos ha dicho la Fiscalía a nadie, sino sencillamente entrevistas, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina al referirse a las diligencias abiertas por la Fiscalía. La gobernante mexicana explicó que una de las investigaciones corresponde a Chihuahua y está relacionada con un operativo en el que fallecieron 2 agentes estadounidenses para cerrar un narcolaboratorio en ese estado norte del país. Entre muchas investigaciones, la Fiscalía tiene 2 investigaciones. Una, el caso de Chihuahua, de la presencia de 2 agentes, de más agentes extranjeros, pero 2 de ellos que lamentablemente fallecieron. Ya la Fiscalía tendrá que explicar en una visita, a un laboratorio hasta donde sabemos, señaló. En ese contexto, Claudia Sheinbaum indicó que la Fiscalía realizó diversas entrevistas a funcionarios y que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue llamada a comparecer como parte del procedimiento. Como parte de los procedimientos, entiendo que llamó a la gobernadora también a una entrevista, dijo, y precisó que eso no quiere decir que haya que ser imputada en algún tema, sino sencillamente por lo que informó la Fiscalía fue llamada a una entrevista. Ciudad de México. El gobierno de México presentó el programa Cátedras de la Diáspora Mexicana, una estrategia que busca fortalecer la relación entre investigadores mexicanos que residen en el extranjero y las instituciones académicas y científicas nacionales. La titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, explicó que el programa pretende aprovechar el conocimiento y experiencia de científicos mexicanos que actualmente desarrollan investigaciones, tecnología y actividades académicas en universidades y laboratorios de prestigio internacional. Las Cátedras de la Diáspora Mexicana son un programa orientado a fortalecer la vinculación entre investigadores e investigadoras mexicanas que desarrollan su trabajo en el extranjero y el Sistema Nacional de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación, señaló. Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que su gobierno accedió a la selección iraní para que pernote en México durante el Mundial 2026, después de que Estados Unidos dijera que no quería alojarlos en su territorio. Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar, explicó la primera mandataria en su conferencia de prensa mañanera. Entonces nos preguntaron, ¿pueden pernoctar en México? Dijimos sí, sin ningún problema, dijo. Irán, que disputará sus 3 partidos de la primera fase en canchas estadounidenses, anunció que obtuvo el aval de la FIFA para acampar en territorio mexicano y así sortear los problemas de visado que enfrentan. Atención, rigores, Honduras. Aquí también callamos porque tenemos miedo a que los primeros muertos seamos nosotros. Ya llevamos decenas de compañeros muertos en los últimos 30 años. Así lo afirmó un campesino que perdió a unos familiares en la masacre de 20 personas el pasado día 21 en la aldea de Rigores, situada en el sector de Aguán, del conflicto departamento de Colón, en Honduras. Esos son los sentimientos que reinan entre los pobladores de El Aguán, indignación y miedo, y también hay un clamor generalizado
para que la justicia alcance a los responsables del asesinato a tiros de los 20 jornaleros de Rigores, entre los que habían mujeres y menores de edad. Las pocas personas que aceptaron hablar con la agencia F lo hicieron escuetamente y pidiendo el anonimato. Se quejan de la tibia actuación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ante una matanza que, entre otras desgracias, ha dejado a niños pequeños sin padres y viudas embarazadas. La Plataforma Agraria de El Bajo Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán expresaron su indignación por la masacre en la finca Paso Aguán, en el sector de Rigores, crimen de lesa humanidad que exigieron sea investigado por un grupo especializado con personal externo a la zona, para dar no solo con los autores materiales, sino también con las estructuras detrás. Ambas organizaciones campesinas también exigieron la urgente intervención de la Fuerza de Seguridad Pública, capacitadas para proteger a la población, todo bajo una veeduría internacional. El departamento de Colón, situado en el Caribe de Honduras, es una región marcada por un histórico y sangriento conflicto de tierras. No confían en la policía ni creen en la promesa de cero impunidad. Ciudad de Panamá. Panamá enviará por primera vez un vuelo directo a Venezuela con más de un centenar de migrantes de este país, después de que a finales del año pasado fracasaran un intento similar, informó hoy el gobierno panameño. En diciembre, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció un vuelo de Caracas con cerca de un centenar de migrantes del país suramericano, pero finalmente no se realizó por falta de una autorización del gobierno de Venezuela. La negativa de Venezuela, gobernada por entonces Nicolás Maduro, se produjo en medio de la tensión entre ambos países por el rechazo de Mulino a reconocer al depuesto mandatario venezolano, detenido actualmente en Estados Unidos. Ahora el Servicio Nacional de Migración de Panamá anunció la salida del primer vuelo humanitario con migrantes que de manera voluntaria quieren regresar a su país. Son más de un centenar de venezolanos, confirmó una fuente gubernamental panameña bajo condición de anonimato. Desde 2024, Panamá ha realizado más de un medio centenar de vuelos financiados por Washington con migrantes deportados a distintos países de Sudamérica. Brasilia. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, inició un tratamiento preventivo de radioterapia tras haber sido operado el mes pasado por una lesión cutánea en el cuero cabelludo, informó el hospital en el que se llevó a cabo el procedimiento. Lula, de 80 años, aspira a un cuarto mandato en las elecciones presidenciales de octubre. El gobernante izquierdista ha multiplicado publicaciones en redes sociales en las que se le ve haciendo ejercicio en medio de dudas sobre su salud debido a su avanzada edad. Después de que fuese retirada una lesión vasocelular el 24 de abril, se optó por un tratamiento complementario con radioterapia superficial preventiva, precisó en un comunicado el Hospital Sirio-Libanés en Sao Paulo. La Paz, Bolivia. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció que reducirá a la mitad su salario y el de sus ministros como parte de un esfuerzo y compromiso con el país cuando se cumplen 4 semanas de conflictos y bloqueo de carreteras liderados por sindicatos campesinos que exigen su renuncia. Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión como parte del esfuerzo y el compromiso con el país de rebajarse el salario el 50%, aseguró Paz durante la conmemoración de los 217 años de la gesta libertaria de Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano judicial en el sur del país. Hasta antes de esta decisión, el mandatario boliviano percibía un salario de 24.978 bolivianos, $3.618, y ningún otro funcionario podía ganar más que el presidente. Con la reducción, la remuneración presidencial quedará en unos 12.489 bolivianos, $1.808. Caracas. Cientos de detenidos toman el control de una cárcel y denuncian tortura. El motín tuvo lugar la víspera en una prisión de Barinas, en Venezuela, este domingo 24 de mayo. En videos difundidos por el Observatorio Venezolano de Prisiones, se ve a decenas de hombres, a menudo con el rostro cubierto, rodeado de grandes nubes de humo negro,
de pie sobre el techo de la cárcel. Los reclusos también muestran sus celdas completamente abiertas y exigen la destitución del nuevo director del centro, que llegó hace poco más de una semana, debido a los tratos que afirman sufrir: golpes, torturas y suspensión de las visitas. En otro video difundido por la misma ONG, se ve un recluso herido por lo que parece ser disparos de perdigones. Nos están disparando, se oye exclamar una voz en una grabación captada desde el techo de uno de los edificios de la prisión, donde se habían colgado pancartas con mensaje como SOS. Y nos torturan. El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló en sus redes sociales que 1.200 hombres y más de 100 mujeres privadas de la libertad en el internado judicial de Barinas, Injúa, se declararon en huelga. Los familiares de los amotinados, reunidos por decenas frente a la entrada del establecimiento, no lograron impedir que la Guardia Nacional interviniera por la tarde. Yelitza Arroyo, sin noticias de su hijo desde el 8 de mayo, afirma que los custodios lo encerraron, lo golpearon y que los presos sufren porque los golpean de una manera realmente horrible. Son torturados, les echan agua fría, les aplican descargas eléctricas, les queman, los maltratan muchísimo. Queremos la destitución de este director. Tras la intervención de las autoridades, las evacuaciones comenzaron en la noche del domingo al lunes hacia otras cárceles del país. Bogotá. Cuando la imagen del presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro, se desplomaba tiempo atrás en distintas encuestas, él mismo lanzó un vaticinio con olor a desafío. A usted le dicen que el gobierno es impopular, escribió en noviembre de 2023 en la plataforma X, su principal medio de comunicación. Pero miren, si las elecciones fueran mañana, volveríamos a ganar, sostuvo, citando un sondeo con números más favorables para él. Ahora, en víspera de la primera vuelta de los presidenciales el próximo domingo 31, llega el momento de la verdad. Pese a que la Constitución le prohíbe ser reelecto, Petro atrajo los reflectores de la campaña e hizo que estos comicios sean también una especie de plebiscito sobre su gobierno. De hecho, la suerte del candidato del oficialismo, el senador de izquierda Iván Cepeda, que encabeza las proyecciones de intención de voto para el domingo, parece atada a la popularidad del presidente. Las encuestas aún muestran que una parte de los colombianos desaprueban la gestión de Petro, pero también que los índices de aprobación del mandatario subieron a más del 50%. En esta época, en algunas mediciones, ambas posturas se emparejaron en mitades iguales. Esa mejora de imagen de un gobernante al final de su mandato se ha vuelto inusual en años recientes, tanto en Colombia como en otros países de América Latina. Es más común que los presidentes en ejercicio se sometan a un desgaste, explica Patricia Muñoz G., una docente de ciencia política en la Universidad Javeriana de Bogotá, especializada en opinión pública y marketing político. Sin embargo, le dice a BBC Mundo, si hubo un punto en común en diferentes estudios de opinión pública, fue precisamente que el presidente Petro había aumentado sus niveles de favorabilidad y respaldo. Entonces, ¿cómo consiguió esto el mandatario colombiano y cuánto puede influir en el resultado electoral? Hay una caída y un repunte. Economista y exguerrillero, Gustavo Petro Urrego asumió en agosto de 2022 como el primer presidente de izquierda electo en la historia de Colombia y tuvo saldos positivos de aprobación en las encuestas en los meses siguientes. Luego su popularidad comenzó a derrumbarse en distintos sondeos. Atención, La Habana, Cuba. Mariela Castro, hija del expresidente cubano Raúl Castro, descartó que su padre de 94 años pueda ser secuestrado por Estados Unidos tras ser imputado por la justicia de ese país. El hermano menor del difunto Fidel Castro, el enemigo jurado de Washington, fue acusado en Miami por la muerte de 4 estadounidenses en el derribo de 2 avionetas de un grupo de anticastristas en 1996. Raúl Castro ejercía entonces como ministro de Defensa. A él nadie lo va a secuestrar, ni a él ni a nadie. Estamos preparados para combatir al imperialismo, declaró a periodistas Mariela Castro en la primera reacción de un miembro de la familia sobre esa acusación penal. No tengo temor porque sé que no lo van a hacer,
agregó durante una manifestación de apoyo a su padre, organizada delante de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, para denunciar la canalla imputación. La sexóloga de 63 años precisó que no ha abordado con su padre el tema de la incriminación, pero cuando he escuchado que le han mencionado algo, se sonríe como viejo guerrillero que sabe que está seguro, con el pie en el estribo, y que nadie lo va a secuestrar, refirió. Raúl Castro no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno ni en el Partido Comunista único, pero conserva un papel importante en las decisiones políticas de la isla y tiene la lealtad de las Fuerzas Armadas. Respecto a la imputación, Mariela Castro consideró que no es posible ese proceso porque viola todo lo establecido a nivel legal en Estados Unidos, aunque ellos, la administración de Donald Trump, hacen todo lo que quieren y violan hasta la Constitución. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.